Amén. Amén. Bienvenidos a un nuevo video de Gastón y Oksana. Hoy estoy acá solo, pero Oksana está acá atrás de la cámara. Hoy vamos a descubrir por qué nosotros los judíos utilizamos el manto blanco, o mejor llamado talit. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo ahora que estamos hablando? Podemos ir a buscar un negocio, una tienda que vendan un talit, porque déjenme contarles dónde estamos. Estamos en Bnei Brak, la ciudad judía más ultraortodoxa, así que qué mejor lugar para encontrar un talit que acá. Así que, ¿lista para arrancar? Sí. Vamos a buscar. Vamos. Luego de caminar un rato por las calles de Bnei Brak, decidimos preguntar con Oksana a gente en la calle a ver qué lugar nos recomendaban. Y nos recomendaron este lugar que, bueno, estamos acá en la puerta por entrar. Nos dijeron que es así como una tienda de barrio chiquitita. Así que lo que vamos a hacer ahora es entrar y ver si tienen talit para mí. Vamos. Entramos a la tienda, la verdad es que es hermosa, acogedora. Y acá llegamos a la sección de los taliot, de estos mantos blancos que los judíos usan. Ya vamos a hablar de qué se trata y para qué lo usan, pero quiero mostrarles un poco lo que encontré. A ver si me ayudan a decidir, o Oksana me ayudas a decidir cuál comprar. Acá sobre la mesa tenemos 3 taliot, que es el plural de la palabra talit, que es el manto. Tenemos uno con rayas azules. Tenemos otro con rayas celestes y otro con rayas negras. Cada uno de estos tiene un significado y distintas personas los usan. Por ejemplo, este que tiene una raya negra lo usan los Ashkenazim. Acá tengo uno que es completamente blanco. El blanco lo acostumbran a usar los Sfaradim. Así que en mi caso yo soy Ashkenazí. Así que este, por costumbre, no lo voy a usar, lo vamos a dejar acá, muy bonito también, pero me corresponde otra cosa hoy. Este que tiene la raya azul, lo usan las personas sin importar si son Ashkenazim, sin importar si son Sfaradim, lo usan acá en Israel. ¿Por qué? Porque tiene los colores de la bandera y es algo muy bonito. De hecho, este creo que es mi favorito. Y también en los últimos tiempos vemos talit con celeste, un celeste muy clarito, sí, muy sofisticado, muy bonito. Y esto también lo usan personas Ashkenazim, Sfaradim, no hay diferenciación. Así que mi decisión ahora es entre el azul y el negro. Y la verdad es que el negro es más tradicional. Seguramente mis antepasados habrán usado negro. Esto es algo un poco más moderno y se usa acá en Israel, como dijimos antes. Así que me parece que hoy voy a ir por este. Un toque un poco más moderno. Así me gusta también el color azul como la bandera de Israel. La verdad es que me encanta y me lo voy a probar. Pero antes de probármelo, hay que tener en cuenta que tienen talles. O sea, no es para cualquiera. Una persona, un niño, por ejemplo, va a tener que usar un talit más chiquito. Yo que soy grandote, ¿no, Oksana? Soy sí, grandote. Tengo que usar uno más grande. Así que lo que voy a hacer es preguntarle al vendedor si tiene para mi tamaño, para mi cuerpo, para mi compostura. Taquid, va, yesh ba midah sheli? רוצה גדול או סטנדרט? מה זה שיתאים לי. סטנדרט. Bueno, abrimos el talit. Déjenme decirles que tiene olor a nuevo y es hermoso. La tela es increíble. Y antes de probármelo, quiero contarles un poquito de qué está hecho, porque la verdad es que ahora que lo tengo en mis manos, se siente hermoso. Esto está hecho de lana. Y es algo que viene de la Torá. En la Torá está escrito que tiene que ser de lana. Y déjenme contarles, amigos y amigas, para qué se usa el talit. Los judíos a la mañana hacen el rezo de Shaharit. Y al hacer ese rezo, se cubren con el talit. Colocarse el talit es una mitzvah. Es un precepto. Y eso lo hacemos los judíos todas las mañanas. Algo que sucede cuando uno se cubre con el talit, y ahora lo voy a hacer, es que uno se aísla de lo que sería el plano físico, se eleva al plano espiritual, y así uno puede conectarse más con Dios. Uno se puede concentrar muchísimo más en la oración. Entonces nos sirve así como para aislarnos. Eso lo hemos visto mucho en nuestros videos. Por ejemplo, cuando vamos al muro occidental, vemos personas cubiertas o tapadas con el talit. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Voy a probarme este talit, que espero que sea mi talle. Y algo curioso que estaba viendo antes es que uno al colocarse el talit, como dije, es una mitzvah, es un precepto. Entonces tiene que decir una bendición al colocárselo. Y esta bendición, estaba pensando, ok, ¿de dónde la podemos buscar? Si tenemos algún sidur, algún libro. No, está impresa acá mismo. Para que por si te olvidas de cómo decir la bendición o alguna palabra, no. Acá está exactamente lo que tenés que decir. Así que, señoras y señores, lo que voy a hacer ahora es abrirlo y me lo voy a colocar.
Cuando abrí el talit, se acercó Tzvi, el vendedor, y me comenzó a explicar algunas cosas muy curiosas. Me contó, por ejemplo, que el talit se coloca de una forma distinta dependiendo de dónde venga la persona judía. Es decir, si la persona es ashkenazí, se lo coloca de una manera. Si es sfaradí, de otra. Y así, la lista continúa. Ya que hablamos de talit, déjenme contarles que también hay algo llamado talit katán, cuya traducción al español sería pequeño talit. El talit katán es una sencilla prenda rectangular con una abertura para la cabeza y que también tiene los tzitzit en las 4 esquinas. Es usado por los judíos religiosos en su vida diaria para cumplir con el mandamiento de tzitzit, el cual indica que se debe tener estos flequillos en las 4 esquinas de la vestimenta. El talit katán es usado a diario, ya que hoy en día no usamos vestimentas rectangulares de 4 esquinas como se hacía en el pasado, y por lo tanto usamos esta prenda especial para poder cumplir con este mandamiento. Acá tenemos el talit, el manto completamente extendido, como pueden ver es enorme. Y vamos a ver cómo se coloca. Lo que hacemos es lo siguiente, como pueden ver voy a extender los brazos y ponerlo frente a mí. Acá como ven tengo la bendición, ¿por qué? Ahora van a entender por qué. Lo que hago entonces es colocarlo frente a mí, luego me lo coloco así, hacia arriba. En este momento se dice la bendición, luego me tapo por completo, agarro las esquinas del talit, hago así y básicamente terminamos con el procedimiento. Después me lo puedo poner acá y tengo el talit puesto. Obviamente cuando hacemos la oración o cuando estamos haciendo alguna oración, me lo puedo poner así, como dijimos antes, y concentrarme 100% en la oración y poder conectarme más con Dios, porque no hay nada que me interrumpe, me estoy aislando del plano físico. Así que la verdad, déjame decirles que me encanta este talit, creo que me lo voy a llevar. Oksana, decime si te gusta, ¿qué pensás? Te queda hermosa, Morush. ¿Sí? Sí. Y ahora que tengo el talit puesto, quiero hablarles un poco de su forma, de cómo está hecho. En la tradición judía dice que toda prenda que es rectangular y tiene por lo tanto 4 esquinas debe tener tzitzit, que es este hilo que está colgando acá. Como vemos también en el talit, como es rectangular, tenemos las 4 esquinas con los tzitzit. 1, 2 y de atrás también tengo 3 y 4. ¿Y para qué está esto? Esto está para recordarnos los preceptos, para que nunca los olvidemos y los tengamos siempre presentes. Y yo, ¿sabes qué? Creo que me lo voy a llevar. Me gusta muchísimo, me gusta la textura, me gusta cómo se siente. Es medio complicado de mostrarles esto por la cámara, pero es de muy buena calidad, y esa es una de las cosas importantes del talit, que sea de buena calidad y dure muchos años. Y como digo, me estoy apropiando, así que lo que voy a hacer es comprarlo. Oksana, ¿me das el ok? Si hace así con la cámara, me da el ok. Vamos a ver cuánto sale. Creo que estas cosas son un poquito caras, pero vale la pena. Acá tengo también la bolsita para guardarlo todas las mañanas. Vamos a ver cuánto sale. הם רוצים לברך אותך, ילדים. לברך? לברך אותך. בשמחה. צלמי אותו איתה. תברך אותו דוד. זה רגע. צדיק הילד הזה. אוקיי. וכל רן שאנחנו גם נשמע. שיהיה לך הרבה כסף. אמן. חמודה טובה. אמן. שיהיה חבילה. אמן. שיהיה לו זיווג טוב, חיים טובים. יש זיווג. שיצליח בזיווג. אמן. אמן. תודה רבה, אמן. איזה חמודים. אולי יהיה איזה איתם חמוד. לידו ותצטלם. חמודי, אתם בחופש גדול? כן. בני כמה אתם? איזה כיתה אתם עולים? אני גם יודעת. Wow. ¿Viste el nene ahí que tenés al lado tuyo? Esperando con vos en la fila. Sí, ¿no? Igual la cara es un poco creepy, ¿no? Sí, pero tiene tzitzit, Tiene ¿viste? como cara un poco de ser caprichoso. ¿Por qué no lo compraron talit con puntitos azules? Vamos a ver cuánto sale. Top. ¿Camas de olé? זה הכחול, נכון? Cajol como Israel.
זה 345. 345 shekels. Que acá abajo les dejamos cuánto es en dólares. Pero para que más o menos tengan una referencia de precios. Israel, país avanzado, vamos a pagar con el celular. Ya le llamé a mi teléfono. Claramente tenés a Nuna en tu pantalla, no a tu mujer hermosa. Tenés tu Nuna, otra mujer hermosa en tu vida. תתחדש! Toda. Acá tenemos el recibo. 345. Y ahora sí, tenemos el talit para casita. צבי, אני רוצה להודות לך על הכנסת אורחים. זה היה ממש ממש מקסים ומרגש להיות בחנות שלך. תודה רבה והצלחה רבה. Y con eso, amigos y amigas, terminamos este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal, déjenos su comentario, háganle like al video y nos vemos en el próximo video.